Bienvenidos sean todos a Punto de Encuentro, un espacio de construcción colectiva a través del diálogo. Mi nombre es Alejandra Saucedo y el día de hoy nos acompaña Manuel Riera. Él es abogado, docente y actual presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Espero que esta charla la disfruten tanto como nosotros. Bienvenido, profe Mani. Gracias, Alejandra, a vos por la invitación para servirte. Profe, me gustaría empezar definiendo bien un poco el derecho, ¿verdad? No como una cuestión de exponer toda su historia porque se remonta hace muchísimo tiempo, sino más bien explicarle a la gente que no está tan relacionada con el ámbito jurídico qué es el derecho y por qué es importante. Bueno, mira, esa respuesta no tiene, por supuesto, ¿cómo decirte? Una respuesta única, porque si hay una pregunta que no se ha terminado de responder es justamente qué es el derecho. O sea, como toda ciencia social, los que estudian estos asuntos en el marco de una teoría o en el marco de una filosofía o en el marco de una epistemología o su metodología, terminan de dar un montón de concepciones, de significaciones que se pueden dar en el marco de una idea de derecho. Pero en definitiva, la gran mayoría, por no decir la totalidad de los autores, no pueden separar la idea del derecho de la idea de convivencia o de la idea de relaciones sociales. O sea, esto es un poquitito trayendo a la actualidad el viejo aforismo de donde hay sociedad, hay derecho, que es atribuible a los romanos. Pero en definitiva, se tiene de manera sintética que es una manera de regular la vida social. Regular en el sentido de aplicación de reglas, utilizando un poquitito la concepción simple española, castiza de regulación. Y por ende, ¿qué es lo que se regula? Es la vida social en general. Si nosotros utilizamos una versión normativa, recurriremos a las normas regulativas, recurriremos a las reglas. Si hablamos de principios, valores, que es, digamos, por donde discute la teoría hoy, más allá de las disquisiciones, siempre estamos hablando de una ciencia social aplicada a la convivencia, o sea, a la vida de una persona conjuntamente con otras personas en un lugar y en un tiempo determinados. Hoy, puntualmente, yo te digo, en materia de lo que tenga que ver con el estudio del derecho, esa es una de las tareas pendientes. Si hay algo que no se estudia en Paraguay es teoría del derecho. Y normalmente lo que ocurre es que ese tipo de estudios es necesariamente abstracto, en el sentido de que no está aplicado a una realidad puntual y no está aplicado a un tiempo puntual y no está, por supuesto, aplicado a una ley puntual. En cambio, en Paraguay se enseñan leyes, se enseñan reglas de acá, se enseñan cómo funcionan los jueces acá o cómo funcionan los abogados de acá. Y cuando se enseña así, lo que te están enseñando en rigor no es otra cosa que una descripción de o una configuración de cosas que hay, pero no se enfoca mucho en cómo deberían ser. Entonces, hay una limitación en la metodología de esa enseñanza y cuando se hace de esa manera, lo que los estudiantes empiezan a hacer es a hablar desde su propio ejemplo o desde su propia circunstancia, en el sentido de que son trabajadores del Poder Judicial o trabajadores de un estudio jurídico o trabajadores independientes o no trabajadores, porque hay mucha gente que simplemente estudia. Y cuando se habla así, nadie se pone de acuerdo porque solamente aprendieron a hablar de sus circunstancias. En la teoría, por ejemplo, eso no ocurre. O sea, cuando vos hablas en términos abstractos, vos podés hablar con un argentino, con un español, con un francés de derecho sin necesidad de estar ahogándote en incisos, en artículos, en cosas por el estilo de cada una de las realidades. Entonces, si se pudiera responder o si yo pudiera responder de alguna manera qué es el derecho, yo te hablaría, como siempre, de un conjunto de normas. Yo sí reconozco la idea de norma, que está dirigida a la regulación de la vida en la convivencia social. O sea, siempre es gente interactuando con gente. No es que al derecho le interesa la piedra, sino que le interesa en tanto y en cuanto lastima a alguien. Al derecho no le interesa el perro en tanto en cuanto el perro sea de alguien. Al derecho no le interesa el arroyo en tanto en cuanto su contaminación le moleste a alguien o le perjudique a alguien.
Toda la regulación jurídica, en definitiva, tiene que ver con su afectación a la vida en sociedad y trata, entre otras cosas, de que la vida se mantenga, o sea, que haya una cuota mínima de convivencia, porque se trata de generar un marco de reglas para que la vida sea mejor. O sea, no es un club de suicidas, digamos, el derecho en ese sentido. Y lo que se pretende es un poquitito darle un marco a la vida en convivencia, ¿verdad? De un tiempo a esta parte creo que la institucionalidad, digamos, o mejor dicho, la manera en la que se administra justicia está gozando de una desconfianza a nivel general y me parece que es muy importante también dejar en claro la importancia que tiene en una democracia como la nuestra contar con una institución que se encargue justamente de impartir la justicia, de estar administrando eso que realmente para nosotros, como humanidad, digo, en general, nos llevó muchísimos años poder desarrollar a lo que tenemos hoy. Seguramente habrá mucho que mejorar, eh, quizá demasiado, pero me parece que no deberíamos estar debatiendo respecto a la posibilidad de eliminar incluso el Poder Judicial, porque ya he escuchado en un par de ocasiones a personas diciendo, bueno, como nuestro país es muy corrupto y hay mucha impunidad, vamos a prescindir nada más de los jueces, vamos a prescindir de los abogados y vamos a tener un problema menos. Y creo yo que si bien ese proceso de convivencia dentro de una sociedad es conflictivo y probablemente también a la hora de estar en un proceso judicial tampoco va a ser necesariamente ameno, porque hay muchos intereses que entran en conflicto. Creo yo que es muy importante entender que sin eso, sin tener un proceso, sin tener jueces, sin tener abogados conocedores de la materia, y algo que respalde y custodie nuestros intereses, probablemente estaríamos mucho peor de lo que estamos el día de hoy. Y no sé si el foco de la cuestión deba ir direccionado hacia ahí, sino más bien preguntarnos qué es lo que nosotros podemos hacer como sociedad para mejorar nuestra justicia, nuestras instituciones, para ya no sentir desconfianza ante ese proceso judicial, ante la justicia en general. Mira, ese tipo de comentarios como el que la gente repite de que en este país por su corrupción o por los problemas que hay, la justicia no es necesaria o el Poder Judicial no es necesario o los abogados no es necesario, es lo que te decía al comienzo, ¿verdad? La gente está acostumbrada a hablar desde su experiencia. Quien piensa esto no puede decir eso en términos generales. Hay un librito espectacular que escribió el profesor Juan Carlos Mendonca del Puerto, que se llama Derecho, Proceso, Acción. Hacen una acción y jurisdicción, inclusive hace una referencia a él al trípode o a la tríada especial que tiene que ver con el estudio del derecho procesal. Y ese es un libro que de alguna manera compila las clases de derecho procesal que él dio en la Universidad Católica en su momento. Fue un trabajo de grabación de alumnos y de apuntes que se tradujo en una publicación después. El profesor Mendonca dice en ese libro al comienzo que él cree que la jurisdicción arrancó el momento en el que alguien paró la mano del asesino con el hacha de sílex en algún momento dado en el pasado. Y dijo, espera un poquitito, no mates nada, vamos a ver qué ocurrió acá. En el momento en que se dejó de hacer justicia por mano propia, en la opinión de Mendonca, nació la jurisdicción, nace la autoridad, nace la necesidad de arreglar los problemas a través de una discusión previa en cualquiera de sus maneras, ¿verdad? Y finalmente, con eso nace la idea de proceso en el sentido de que alguien recurre ante esa autoridad, discute de una manera y consigue una solución, ¿verdad? Yo te diría lo siguiente, los jueces podrán ser o no ser capaces, los abogados podremos ser o no ser capaces, pero en definitiva, la complejidad de la vida actual hace que uno termine recurriendo a alguien siempre para solucionar y atender sus problemas. O sea, yo podría decir hoy, los arquitectos no son necesarios y yo podría ponerme a dibujar, pero llega un punto en que no tengo ganas o no me gusta o no sé hacerlo y contrato al arquitecto. La misma cosa ocurre con los abogados, ¿verdad?
Entonces nosotros tenemos necesariamente una actuación de servicio, de intermediario entre quien defiende ciertas cosas o ataca ciertas cosas haciendo cumplir o defendiendo sus derechos particulares. Y la idea de los jueces es la idea de un tercero imparcial. Este es tu papá cuando te dice vos llevas el auto y tu hermana no. Este es tu tío cuando te dice vos primero, tu sobrino no. Este es tu hermano mayor que te dice vos te bañas segundo, yo me baño primero. O sea, siempre hay una manera de solucionar problemas, ¿verdad? Y estas soluciones normalmente cuando uno está atacado por sus problemas o por sus pasiones o su incapacidad simplemente no atenderlo, recurre a alguien. Entonces, ¿qué es lo que quiere de vuelta el derecho? Si yo fuera el acreedor de Alejandra Saucedo y Alejandra no me quiere pagar, yo puedo hacer un montón de esfuerzos por cobrar ese dinero y vos podrías hacer un montón de esfuerzos por no pagármelo. Una solución sería que yo me vaya hasta tu casa, te tire un ladrillo en la cabeza, saco la cartera y cobro mi plata. Pero el derecho no quiere eso. Entonces, se vuelve a la historia de inicio, ¿verdad? La idea es que nosotros podamos convivir. O sea, yo vivo con un miserable, vos vivís con otro miserable, pero nada impide que esa miserabilidad nos deje a nosotros conviviendo juntos. Y para no tener que estar pegándote, cobrando mi dinero, vos pegándome a mí, cobrando el tuyo, el derecho ofrece formas civilizadas de discutir estas cuestiones y de cobrárselas en su caso. Calamandrei, que es otro procesalista clásico, ha dicho que el derecho procesal o el derecho en sí mismo no es otra cosa que la historia de la civilización humana, en el sentido de que el proceso no es otra cosa que lucha civilizada. Entonces, aunque pongamos todos los jueces de Paraguay y todos los abogados en un avión y los mandemos a otro lugar, más tarde o más temprano vas a necesitar a alguien que o te defienda o que te dé las soluciones que uno por uno mismo no los puede atender o no las puede conseguir. Excelente, gracias, profe. Creo que con tus explicaciones en estos primeros minutos, incluso hasta un niño podría entender que realmente estamos hablando de algo importante para la sociedad y que deberíamos nosotros preguntarnos constantemente cómo podemos hacer para mejorar nuestra justicia en vez de poner dentro del debate si necesitamos o no un poder judicial. Entonces, también me gustaría consultarte lo siguiente. Hace unas semanas yo tuve la oportunidad de estar hablando con una persona y esta persona me decía, pero Ale, vos sabés que cuando yo les pregunto de repente a los jóvenes, especialmente, ¿verdad? ¿Por qué tomaron la decisión de seguir derecho? Encuentro muchas respuestas que no sé si me terminan de convencer. ¿En qué sentido? En que muchos de ellos sostienen que siguen derecho porque es una carrera sin números, porque mi papá quiere, porque, eh, bueno, era lo más fácil, es leído nomás, a mí me gustan los libros, pero pocos hablan de esa ambición de justicia, ¿verdad? Y en este sentido, Ale, yo realmente no entiendo, me decía esta persona, no entiendo por qué hay gente que quiere estudiar derecho, ¿verdad? No entiendo por qué toman esa decisión y no entiendo tampoco por qué esa decisión se da en un marco donde la justicia no esté como protagonista. Y me dice esta persona, para rematar todo lo que venía diciendo, me dice, Ale, yo no sé si Paraguay necesita más abogados, yo no sé realmente si no sé cómo yo me animaría a decir sigo derecho con orgullo si es que encuentro un país que está tan corrompido, donde nadie cree en la justicia, ¿verdad? Y creo que es muy importante entender que quizá hay muchos abogados, eso es cierto, y quizá eh, no todos son tan buenos, probablemente, pero creo que esa problemática, más allá de la cantidad que ahí sí podríamos decir o no, yo realmente no manejo la cantidad de abogados que tenemos hoy en nuestro país, eh, pero creo que el debate debería ir justamente hacia, bueno, ¿cómo podemos mejorar nosotros la formación de esos abogados? ¿Cómo podemos poner tantos filtros como sean posibles en el sentido de minimizar las posibilidades de que no ejerzan bien la profesión, ¿verdad? Eh, porque hay hay un costo en no seguir apostando por la justicia y creo que esa desconfianza es como que nos va a costar caro en algún momento si es que
ciertamente tenemos un problema institucional. eh, Creo que esa es una problemática que nadie se animaría a negar, pero me parece también que incluso a los estudiantes se nos debería impulsar desde la academia, creo yo, justamente no a memorizar solamente las leyes, sino a cuestionarlas. Yo entiendo que las leyes son de cumplimiento obligatorio, es decir, yo no puedo elegir un día, bueno, voy a prescindir de las leyes, voy a prescindir de la sociedad y de todo esto y voy a vivir mi vida como a mí se me antoje sin pagar por lo menos las consecuencias de esa decisión, ¿verdad? Pero sí creo que desde la academia se podría eh, propiciar mejores herramientas, quizá a la hora justamente de transmitirnos este conocimiento del derecho, este conocimiento jurídico, para que el día de mañana nosotros entendamos bien que bueno, jugamos dentro del área que nos permite el marco normativo, pero ciertamente cuestionarnos también de repente, bueno, esto dice la ley, pero ¿cómo podríamos mejorarla? Que sería interesante que desde la academia también se instale este debate de cómo podemos mejorar la justicia en nuestro país y también fomentar, digo yo, la investigación, ¿verdad? Porque finalmente nos ahogamos nada más o nos limitamos a analizar qué es lo que sucede y no miramos de repente qué sucedía en otros países y ser curiosos y empezar a replantearnos ciertas cosas, probablemente no avancemos tanto. Mira, ahí en ese tipo de apreciaciones eso, se puede plantear esto de varias maneras, ¿verdad? Te digo lo básico por donde empezamos. Lo que te dijo alguien, ¿ya? No es un tema de hoy, ese es un tema recurrente. Y no te digo que ocurre todos los días, ocurre hace muchísimo tiempo, hace mucho tiempo, o sea, desde siempre. Pretender un sistema perfecto de justicia es simplemente utópico en el sentido de que la perfección no es alcanzable humanamente, ¿verdad? Entonces se hace lo mejor. Somos o no muchos los abogados, es un tema que también está presente hoy, porque la Corte está planteando inclusive tomar exámenes para limitar la capacidad de abogados, la cantidad, levantar su nivel, etcétera. Pero así también te cuento, también hay un libro que se llama Demasiados Abogados, escrito por Piero Calamandrei justamente a comienzos del siglo XX en Florencia, donde enseñaba él, donde trabajaba él, haciendo un análisis de toda la abogacía italiana de la época, en épocas de fascismo. El libro de él es estadístico, o sea, cuenta los abogados en Roma, cuenta los abogados en Pisa, cuenta los abogados en Florencia, establece la cantidad de personas, la demografía, la relación de abogados por cantidad de habitantes, etc. Y él concluye que somos muchos, igual que hoy. Y si vos pones los nombres de las ciudades paraguayas en vez de las italianas, el libro está escrito acá. Es idéntico, un siglo antes y un siglo después. La cuestión de si somos muchos o somos pocos es una cuestión de perspectiva. En definitiva, vos podés hoy decir perfectamente que tenés entre 3,5 millones y 4 millones de personas físicas trabajando en la economía económicamente activa. Y si somos 60.000 abogados que tenemos que repartirnos esa torta o ese universo de conflictos, no somos tantos. Si sumás ahí las 80.000 sociedades anónimas que están inscritas hoy en la abogacía del Tesoro y otros tantos de sociedades de responsabilidad limitada, en las relaciones comerciales no somos tantos. Si sumás la casuística de cruces comerciales que hay entre personas y empresas, empresas con empresas, en todos los niveles, ¿verdad? Civiles, comerciales, penales, laborales, relaciones contractuales, o sea, el derecho en toda su complejidad, tampoco somos tantos. La matriculación hoy estará más o menos por los 60.000 abogados, seríamos muchos en un número grande, pero yo que estoy trabajando en el gremio más o menos hace 12 años y presidiendo el colegio recientemente, te cuento que si somos el 10 o el 15% trabajando en el litigio, como mucho. Estamos hablando de 15.000 personas, 12.000 personas en el mercado del litigio, no solamente el que tenga que ver con no litigar, digamos. De las relaciones que yo conozco, de cada 10 chicos que salen de la facultad, normalmente 8 abandonan la profesión. Abandonan porque
no les gusta, porque no les satisface, porque les frustra, porque no era lo que pensaban, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre digo eso en clase, o sea, yo como doy clases en cuarto curso les adelanto ya la frustración 2 años antes para que decidan antes de tiempo no estrellarse si eso es así. Yo enseño derecho procesal, yo incluyo en mis clases la corrupción, o sea, yo incluyo la deshonestidad, o sea, eso es realidad. Pongo ejemplos de cómo se compra o no se compra una sentencia y si qué haría o no una persona éticamente en ciertos casos. Quien no aguanta esto porque no le gustan las reglas del juego, es mejor que no juegue, en el sentido de que eso es así. ¿Cómo se cambia eso? Yo enseño derecho procesal no solamente para los abogados. A lo mejor Alejandra podría ser una gran legisladora, a lo mejor vos podrías ser una gran jueza. O sea, yo enseño derecho para que vos seas abogada o jueza o legisladora, en el sentido de que tengo que mostrarte otras facetas que normalmente en las clases no se hace. Y también, como te digo, volviendo a lo mismo, ¿verdad? Como los abogados normalmente enseñan en la facultad leyes, no enseñan crítica. Entonces la metodología es normalmente exegética, o sea, ¿qué dice, qué no dice? Es cuestión de que te vayas a una librería jurídica y preguntes un libro y vas a encontrar comentario del Código Procesal Civil, comentario del Código Procesal Penal, comentario del Código Penal, breve reseña sobre el manual de derecho penal, cosas sobre el derecho civil, la ley esta, la ley aquella. No vas a encontrar normalmente doctrina analítica o doctrina en términos abstractos, en términos sistémicos, no hay. Y si la hay, es propio de los estudiosos, es propio de los teóricos, pero no tiene utilidad en términos de día a día. O sea, yo tengo que contestar una demanda esta tarde o dentro de 5 días, no me voy a comprar el libro de qué es la acción procesal. Me voy a comprar el libro de cuál es el comentario al artículo 235 de contestar la demanda. Así funciona el mercado hoy, ¿verdad? La gente no quiere saber qué es el derecho, te pregunta cuánto tiempo tiene para contestar la cédula. Ese tipo de cosas funciona hoy así en la generalidad. Que seamos muchos en el marco de un mercado laboral de abogacía, a mí no me interesa demasiado porque el mercado se encarga de ajustar. Si vos dividieres todos los problemas que están hoy entrando al sistema de justicia, el sistema recibe más o menos 180.000 casos por año, ¿verdad? Eso quiere decir que 60.000 abogados matriculados, cada uno tiene promedio 3. Yo con 3 pleitos me muero de hambre, vos también. Entonces, nadie tiene 3 pleitos. Quiere decir que hay un montón de gente no trabajando o compitiendo y no gana la competencia. Hay otro que le gana. O sea, hay otro que es mejor, hay otro que es más preparado, hay otro que es más apto, hay otro que es más amigo, hay otro que tiene la plata, hay otro que tiene el apellido, hay otro que tiene el contacto, ¿verdad? Como quiera. Pero la competencia incluye factores buenos y malos moralmente, pero los incluye y uno nada en eso o se ahoga. ¿Cómo se mejora eso? El mejoramiento tiene también cientos y cientos de perspectivas. O sea, yo puedo ser un abogado honesto y hago mi parte, pero no mejoro el tema, no lo empeoro, pero no lo mejoro. Un tipo honesto lo que puede hacer es ser docente y enseña desde el punto de vista de la integridad cómo ejercer la profesión. Si yo tengo 30 alumnos y la estadística es correcta, 26 se van a su casa y 4 honestos se van al Poder Judicial. No mejoro el sistema, pero evito que empeore nomás. Yo puedo ser un gran padre de familia y saco 4 o 5 chicos al mercado el día de mañana y también serán honestos. O no, pero yo puedo hacer un esfuerzo educacional en todos los niveles. También puedo hacer una labor en el marco de un juicio determinado. Es decir, vos podés perfectamente encargarte de, como juez, sancionar ese tipo de cosas. Acá el problema no es la corrupción, es la impunidad, en mi opinión. O sea, la falta de sanción de... Y como eso ocurre en un país como este, la gente normalmente sí, la verdad es que se frustra, ¿verdad? Porque vos haces un esfuerzo, tenés una biblioteca, tenés años de estudio, esfuerzo, todo lo otro, y resulta que el que te gana el pleito es el que come el asado con el juez, o con el relator, o con la contraparte, o lo que fuere, ¿verdad? Entonces, estos son temas que yo tengo que decir en clase. De hecho, digo clase, ¿verdad? Siempre digo en clase.
Y toda la mejoría de un sistema pasa siempre por discutir lo que hace uno como abogado, lo que hace uno como docente, lo que hace uno como juez, y en el marco de la administración todo lo que tenga que ver con infraestructura, ¿verdad? Tecnología, papeles, presupuesto, expediente electrónico, capacitación, etcétera, etcétera. O sea, siempre va a ser una pelea contra la insuficiencia humana, de insumos, de lo que quieras. Pero si no te gusta meterte en una cosa así, y si te dijeron que el derecho es un campo verde de justicia y de valores universales con caballos y mariposas, te mintieron siempre, ¿verdad? Y para terminar de responderte, ese mismo libro de Calamandrei que te decía al comienzo, tiene la misma diagnosis que dijo esta persona que te hablaba. Según Calamandrei, hay 4 razones principales por las cuales uno es abogado. Primero, por razones de herencia. Uno es hijo de abogado, nieto de abogado, tiene un estudio jurídico en su familia. La mayoría de las cosas pasa por ahí, me pasa a mí. Segundo, también ocurre por razones de dinero. Hay gente que cree que con la abogacía se gana plata, mucha plata. Entonces entra a ganar plata, ¿verdad? Hay también gente que cree que este es un tema fácil. O sea, como yo no puedo ser astronauta, entonces voy a ser abogado. Como no puedo ser ingeniero cuántico, voy a ser abogado. Como no puedo ser ingeniero físico, voy a ser abogado. Como no puedo ser ingeniero nuclear, entonces voy a ser abogado. Eso ocurre. Y después está la ínfima cantidad de gente que se dedica a esto por vocación, ¿verdad? Como no podemos ser ingenieros, somos todos abogados. Como somos abogados, no podemos competir. Como queremos ganar plata, a veces no la ganamos. Como no tenemos el papá o el abuelo que nos dé esa ventaja, los vocacionales normalmente son muchos los que se frustran y son pocos los que terminan dentro. Entonces, yo también hago eso, ¿verdad? O sea, yo soy producto de la educación pública. Yo soy de la Nacional y tengo maestrías en la educación pública en la Nacional de Argentina. Entonces, una manera de contribuir la educación que me dieron a mí con tu impuesto es enseñando, ¿verdad? Entonces, es un poquitito lo que yo haría, ¿verdad? Formaría gente para todos los niveles de la vida relacionadas con la abogacía o con el derecho, en cualquiera de las funciones, en el marco de una integridad, conociendo de antemano que se va a jugar en un mar profundo de corrupción y mezquindades, ¿verdad? Generalmente uno piensa en conflicto y lo asocia de alguna u otra manera con el poder judicial y bueno, nos vamos a juicio, ¿verdad? No siempre como primera vía, es decir, quizás si yo me peleo con una persona no voy a estar pensando ya, bueno, lo llevo a juicio y que ahí se resuelva. Pero ciertamente es en gran medida quizá el primer pensamiento que viene cuando un problema comienza a complicarse para mucha gente. Yo creo que como país o desde la educación tampoco es que, es decir, en el colegio no se te habla demasiado de que existen ciertamente otros medios para resolver estos conflictos y quizás si nosotros empezáramos a hablar más de ellos, pudiéramos evitar que esté tan sobrecargado el sistema judicial, ¿verdad? Creo que existen otras vías que no siempre salen a relucir dentro de esto y es importante también hacerle saber a la gente que existen otras vías. Bueno, existe primeramente el diálogo, ¿verdad? La negociación ya entre las partes, existe también la mediación, existe también el arbitraje. Entonces, creo que es importante también recordar esto, ¿verdad? Hay otras vías por las cuales nosotros podemos ir solucionando nuestros conflictos. No sé cómo vos ves que esto se vaya poniendo a la luz, por así decir, dentro de la academia y dentro del proceso de formación del estudiante de Derecho. ¿Se nos forma solamente para irnos hacia ahí o también para barajar otras opciones que podemos dar a conocer a nuestros clientes el día de mañana? En el San José, por ejemplo, cuando se enseñaban clases, había una materia llamada instrucción cívica. Y uno de los profesores y de los que escribió ese libro es Hernán Casco Pagano, que fue profesor de Derecho hasta hace, mucho tiempo y hasta hace poco en la Nacional, y es todavía palabra autorizada y cosas por el estilo, ¿verdad? En el colegio no se enseña esto, no se habla luego de esta manera, ¿verdad? Te enseñan otras cosas. Cuando no hay instrucción cívica, la gente, por supuesto, no entiende esto.
no entiende en el sentido de, no es que no lo pueda entender, empieza a entenderlo tarde, no se absorbe eso de chiquitito, ¿verdad? En los estudiantes de Derecho pasa exactamente lo mismo. La mediación, por ejemplo, normalmente ya no se utiliza hoy en día. La oficina de mediación del Poder Judicial resolverá como mucho 2.000 causas al año. O sea, no llega al 1% de los problemas que tiene el sistema. Es un 1% menos, pero el 99% sigue siendo litigado, ¿verdad? Y el arbitraje se utiliza, pero está muy poco explotado. Tiene un nuevo repunte ahora a través de la Cámara de Comercio con instituciones como la del doctor José Moreno, que es el Centro de Estudios de Derecho Económico y Político, el CEDEP. El Colegio de Abogados está planteando armar un centro de arbitraje, ese es un tema que estamos discutiendo ahora, estamos escribiendo el reglamento para plantearnos como una alternativa. Y ese tipo de cosas las hay. Lo que yo normalmente pido es a los clientes, hay que decirle al abogado antes que se venga. O sea, yo no me voy al médico solamente cuando me duele la barriga de haber comido tanto. Me voy al médico antes y el médico me dice, no vaya a comer tanto, porque te va a doler la barriga más adelante. O sea, la asesoría preventiva es fundamental. Y un abogado con experiencia es más que fundamental, porque es el abogado que empieza de alguna manera a cosechar los errores. O sea, yo ya me equivoqué 1000 veces. Para no equivocarme de nuevo y que eso te pase a vos, yo te digo, mete esto en tu contrato, hace esto de esta manera, arregla esto de esta manera, no vaya a entrar al tribunal por esta razón. Y eso descongestiona el sistema, y un abogado así, para mí, es creíble. O sea, si no fuésemos creíbles los abogados, no nos estarían contratando ya a esta altura, pero se requiere, ¿verdad? O sea, más de una vez yo dije, no me contraten a mí, yo no soy bueno para esto, contratar a fulano o no entremos en este litigio, esto se puede arreglar de esta manera. La gente te dice, no puede ser, o sea, es raro esto, normalmente la gente quiere litigar, no. Yo sí puedo no litigar mejor, porque en el ámbito del control privado uno tiene 100% del manejo de la solución. Cuando vos entras al litigio, el 50% se lo entregas al juez. O sea, la chance de ganar o perder es la misma. Quiere decir que vos te desprendés del 50% del control de la solución, dejándola en un tercero, sobre una base de factores que ya no manejas. Entonces, los abogados nos presentamos, yo por lo menos me presento como una persona que da servicios de medios, no servicios de resultados. O sea, yo no estoy para curarte tus problemas, estoy para gestionarlos de la mejor manera o hacer tal gestión para que no sucedan. Pero de que ahí ocurra o no ocurra ya depende de muchas otras cosas que no pasan por mí. Esto se puede decir, esto se puede enseñar, esto se puede hacer perfectamente en la facultad, y bueno, es cuestión de que se empiece a hacer, ¿verdad? Profe, siguiendo con la línea de lo que veníamos diciendo, sí se puede mejorar, sí es importante y sí desde la academia se nos puede preparar para el mundo real, entendiendo no esto como una invitación a renunciar necesariamente, pero sí tener bien en claro cuáles son las herramientas con las que nosotros contamos como futuros profesionales para poder manejarnos de una mejor manera. Y ahora yendo ya a una cuestión un poco más institucional justamente. Mucho se habla de la necesidad de una reforma constitucional que nos permita una buena reforma judicial. ¿Tenés alguna opinión al respecto, alguna postura? ¿Sentís que es momento, quizá hay que esperar un poco más? Personalmente yo estoy en contra de la reforma constitucional. En este momento por lo menos 100%. Y eso tiene razones prácticas por un lado, razones políticas por otro lado. Empiezo por las prácticas, ¿verdad? Si yo tuviera problemas económicos en mi empresa, que es lo que siempre digo a modo de ejemplo, ¿verdad? Sobre todo en esta época del COVID, de la pandemia, qué sé yo no cambio el estatuto. O sea, yo cambio el gerente, cambio la estrategia de venta, cambio el marketing, organizo como el cocinero, la cocina, etc. O sea, yo no cambio la norma, cambio la gestión dentro del marco de la misma norma.
por un lado. Entonces, atribuirle a la Constitución los problemas actuales es simplemente ignorancia, ¿verdad? O falacia, como quieras, ¿verdad? No es real. La Constitución actual que nosotros tenemos ha superado más de una vez todos los rankings que se hicieron en el marco de la defensa de los derechos, en el marco de las garantías individuales, en el marco del respeto a un régimen republicano y democrático, en términos comparativos con las constituciones de otros países en Occidente. No te hablo solamente en América. O sea, tiene todo lo que necesitamos. De hecho, hoy, y esto está dicho en Bobbio, ¿verdad? Bobbio es uno de los teóricos más respetados en el marco de la teoría, ya no es un problema de constitucionalización de derechos, sino de su puesta en práctica, de las garantías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los garantizamos? No pasa ya por escribirlos, sino cómo hacemos que lo escrito funcione técnicamente, ¿verdad? Eso es así hoy. En términos prácticos, no necesitas cambiar nada para que las cosas anden mejor normativamente. En términos políticos, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional supone que los poderes constituidos, o sea, los que están hoy, se vuelvan constituyentes, o sea, los que van a constituir los nuevos constituidos del futuro. Un poder constituyente no tiene límites, no tiene límites. Es pasarle un papel en blanco al poder constituyente para que éste diga qué quiere constituir el día de mañana, y cuando tengas lo constituido, tendrás tu constitución. Esa carta blanca a un poder constituyente tiene un mecanismo de reforma, y el mecanismo de reforma se hace a través del sufragio similar a una elección general. Pasa por un régimen de internas, pasa por unas elecciones generales, hay una depuración interna y general que después se termina tamizando por el sistema DONT, que es el que permite el escalafonamiento según los resultados. Dicho en pocas palabras, los constituyentes van a ser en su mayoría colorados y liberales. O sea, van a ser exactamente igual a lo que tenés en el Congreso hoy. Hoy, por ejemplo, no se puede reelegir el presidente. Si generás una constituyente para cambiar, por ejemplo, que el Poder de Justicia tenga esto, tenga lo otro, no vas a poder impedir que metan de paso la reelección del presidente. Hoy, por ejemplo, la propiedad sigue siendo privada. Si por alguna razón la negociación con la gente de Frente de Iguazú o de la izquierda o de esto o lo otro dice no, las propiedades también deberían ser públicas cuando la necesidad sí lo exija. Entonces, tu casa, el video que estás filmando en este momento, tus bienes, tu dinero, ya dejan de ser tuyo y van a ser de la comunidad. Y lo puedes meter en la Constitución si quieren, ¿verdad? Y no vas a tener problemas jurídicos con eso, sino que vas a tener problemas políticos. O sea, ¿cómo te definís vos políticamente ante una determinada Constitución? Yo no tocaría la Constitución. No la tocaría por esas razones, ¿verdad? No va a arreglar los problemas en términos prácticos y genera amenazas en términos políticos. Y por último, te diría inclusive esto. Cada constitución, la nuestra, por ejemplo, el año que viene va a cumplir 30 años. 30 años de constitución te permiten a vos analizar perfectamente qué ha dicho la Corte en 30 años, qué han dicho los jueces en 30 años, qué han hecho los abogados en 30 años, qué se ha escrito en 30 años. Y eso te permite estudiar, y la Constitución se va sedimentando en normas de menor jerarquía. Tocarla de vuelta es licuar todo eso y volver a cero. Entonces va a tener que volver a escribirse, volver a escribirse, volver a estudiarse, volver a resolverse, volver a... Y ese sacudón que se hace normativo es un escándalo, ¿verdad? Esto pasó con el Código de Napoleón. Con el Código de Napoleón se hace un borrón y cuenta nueva del antiguo régimen. Se decapitaban todos los jueces, se decapitaban todos los abogados, todo lo que tenía que ver con la monarquía cae en cero. Por eso es que la exégesis o la école de la exégesis, como se llamaba en Francia, no es otra cosa que el estudio de la ley napoleónica, porque era en definitiva la victoria de la revolución. Uno podía tener jueces del antiguo régimen resolviendo a futuro, había que tener revolucionarios, ¿verdad? Hasta que le decapitan a Robespierre.
La Constitución acaba de hacer exactamente lo mismo. O sea, todos los momentos constitucionales, que es un tema que estudian mucho los constitucionalistas, se dan por picos de diferentes crisis o momentos sociales. Por ejemplo, evitar la reelección terminó que el país se queme en el Congreso en el 2019. El juicio político a Lugo a finales del 2011. Tenés momentos como cuando se armó la gente se fue acá al Congreso, a las plazas, y los senadores salieron todos aullando por lo que era la costanera, todavía estaba en construcción, se le llamó Senarrata, pues salieron todos corriendo por ahí. Se evitó un aumento salarial enorme. Me acuerdo de otro momento constitucional fue cuando la sociedad dijo: me reservo el derecho de admisión, acá no comen los diputados, acá no comen los senadores. Y empezó a hacerse un movimiento de escrache nacional feroz. Me acuerdo las sastrerías Robert hicieron un traje que no tenía bolsillo, porque era un traje anti-ladrones. Entonces, ese tipo de movimientos sociales, los estudiantes, una no te calles, que sacaron los rectores, sacaron los decanos, sacaron todos los que estaban involucrados en la nacional, en todos estos líos, son pruebas fehacientes de que el país puede ir mejor sin tocar la norma. El tema es que vos te despiertes y vos hagas tu rol activo de ciudadano, que no se acaba cada 5 años en el voto. Es todos los días haciendo control cívico sobre una vida mejor. Todos los días. O sea, eso es desde señalarle al tipo que tira la basura en la calle, al papá que pega a su hijo en la calle, al tipo que escupe en la vereda, al que no tira la basura en el bazar. Todos los días el trabajo ciudadano exige de parte de uno un rol activo. Entonces yo no coincido con la gente que cree que el sistema de justicia es bueno o malo sobre la base de que la Constitución sea buena o mala, y suponer que la solución va a reposar sobre cambiar la Constitución es falso, es falaz y además un error práctico y político. Coincido plenamente contigo, profesor. Creo que no es el mejor escenario para llamar a una constituyente. Esa decisión tan trascendente para lo que es el futuro no puede darse así porque sí nada más, ¿verdad? Y bueno, teniendo todo esto en consideración y entendiendo que es necesario construir ese Paraguay mejor desde distintos escenarios y que todos los sectores tienen que estar involucrados, me pregunto yo, ¿cómo podríamos hacer para generar mesas de diálogo y de trabajo en conjunto, mesas interinstitucionales, me refiero, donde los distintos sectores que pueden ser trascendentales a la hora de tomar decisiones respecto a lo que es el futuro de nuestro país, se sienten dejando de lado de las diferencias y empiecen a proponer soluciones para las problemáticas que tenemos y sobre todo soluciones que sean realmente inclusivas en el sentido de que se escuche durante ese proceso de planificación a todos los sectores, ¿verdad? A mí me gustaría que exista una mesa de trabajo entre el Poder Judicial, el Colegio de Abogados, los gremios estudiantiles y los demás involucrados que están día a día dentro del escenario jurídico, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que empezar a plantearnos estas cosas y sobre todo apuntar a que estas mesas de diálogo realmente nos lleven a una solución y que no sea una pérdida de tiempo, sino una oportunidad para construir todos juntos. Todas esas mesas existen hace años. Lo que pasa es que no es noticia nomás. Es más importante el tipo que se accidentó en una moto, ¿verdad? O es más importante quién es la Miss Tanga o quién salió campeón de fútbol, que todas estas mesas. Todo eso existe hace tiempo. Lo que pasa es que no se sientan todos, no se sienta luego nadie, si es que comparás el todo con los que se sientan, ¿verdad? A modo de ejemplo, la Comisión de Reforma Judicial que se inició en el Congreso hace años tuvo un trabajo de 2 años con comisiones y subcomisiones, de las cuales el colegio se sentó 2 años, 700 días. Estuvo sentado el colegio
con gente, con titulares, con suplentes, discutiendo uno y otro los diferentes artículos de lo que deberían ser las leyes que organicen el Poder Judicial. Todo ese trabajo está hoy en el Congreso. ¿Por qué se trancó ese trabajo? Y porque llegó la época de campaña. Entonces los congresistas dejaron de irse a las reuniones porque tenían que hacer campaña para ser elegidos y ganaron lo que ganaron, perdieron lo que perdieron y el trabajo sigue en los cajones del Congreso hoy. No funciona institucionalmente, funciona según la cara del legislador que llega. Actualmente el Congreso, por ejemplo, tiene un proyecto de ley que quiere reformar el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ese es un proyecto de ley que se está haciendo ahora sin la participación de los sectores, 100%. Es un tema que nosotros señalamos como colegio al Congreso. Esto no es oportuno, o sea, no puede hacerse en el marco de una pandemia y no puede hacerse además sin la convocación de todos los sectores eventualmente afectados. Además, el propio jurado de enjuiciamiento está haciendo la reforma de su reglamento con una ley vigente, mientras el Congreso quiere hacer la reforma de la ley vigente que esto quiere reglamentar, lo que te da la pauta que es un diálogo de sordo, ¿verdad? Mañana, esta tarde, en este momento, ahora mismo está ocurriendo la reunión del Consejo de la Magistratura para su reglamentación con jueces, con ministros, con defensores, con fiscales, mañana con los abogados. 100% también de participación, ¿verdad? El Colegio de Abogados tiene 78 años, 79 cumple ahora de activación gremial, forma parte de lo que se llama un Consejo Nacional de Abogados, que es una federación de colegios donde hay casi 28, tiene participación regional en Mercosur, en la UIVA, en el continente, en América Latina y en Europa, en órganos gremiales. Mañana hay asambleas, en otros días más hay asambleas. El Consejo de la Magistratura hace audiencias públicas para la elección de los ministros a través de todas las participaciones en el Salón de los Comuneros y no se va nadie. Están los videos de todos los jueces y todos los fiscales y todos los defensores se eligen todos los días y se recibe por correo las quejas de la ciudadanía, no escribe nadie. Entonces, honestamente te digo, no es que no se haga, es que no se participa. 100%, no se participa. A la gente este tipo de cosas no les interesa. Por redes sociales, la furia destruye los sistemas, pero la templanza no construye ninguno. Por eso es que a mí me molesta mucho la idea de tocar constituciones o tocar normas en el marco de la efervescencia, porque para destruir la constitución vigente vamos a estar 300.000 con el hashtag constitución nunca más o lo que sea, ¿verdad? Pero para escribir la nueva vamos a estar 3 o 5 o 7. Entonces, ese es el problema real, ¿verdad? El rol activo del ciudadano en el momento en que las cosas se dan es fundamental. Hoy, por ejemplo, el Poder Judicial está discutiendo la norma eventual que va a establecer que los abogados rindan exámenes. Yo decía, pero ¿por qué vamos a rendir exámenes solamente nosotros? Tienen que rendir también los jueces. Además, los roles son distintos. Los jueces deberían rendir un examen distinto. Y este es un tema que tiene que discutirse no solamente con los abogados, tiene que discutirse con los estudiantes, porque los estudiantes están en primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto curso en una carrera, y resulta que en el medio de la carrera te dicen cuando llegue a la meta, no es todavía la meta, porque ahí al final hay otro examen y te cambiaron las reglas de juego en plena competencia. Ningún centro de estudiantes dijo nada. El centro de estudiantes está hoy para hacer fiesta en la cancha de fútbol, para comprar 100 cajones de cerveza, para hacer una publicación en una revista jurídica, ese tipo de cosas hace. Pero para sentarse con el Congreso a discutir a las 7 de la mañana un año no está. Para sentarse a plantear una reforma no está. Para discutir con sus autoridades universitarias no está. Entonces, hoy ese rol activo es tarea pendiente del ciudadano. Es tarea pendiente de la autoridad. La autoridad luego le pagan para eso. En cambio, el activo tiene que tener vocación cívica. Y esa es una tarea pendiente que se da en todos los niveles en la sociedad paraguaya, en todas las profesiones, en todas las universidades. Entonces, si hay algo que a mí me gustaría incentivar es siempre rebeldía juvenil. Porque yo siempre le digo a los chicos, a mí no me traten de usted.
A mí no me traten de su señoría, su excelencia. Mi opinión no vale porque sea mía. Es una opinión y punto. Y yo tengo que enseñarte a que la tuya valga. Y yo necesito que mis estudiantes me atropellen a mí en clase como quiero que atropellen los jueces y las contrapartes en un proceso el día de mañana. Pero eso supone que cuando salgan al mercado yo les voy a pasar por encima a mis estudiantes también. O sea, yo les voy a atropellar en el mismo proceso de la misma manera también. O sea, yo soy tu amigo, tomo te veré contigo, pero en el pleito te tengo que destrozar porque yo defiendo a mi cliente, no mi amistad contigo, ¿verdad? Y eso hay que decir, y eso hay que hacer, y eso hay que incentivar, pero no se enseña así, ¿verdad? No se suele hablar así, no es muy propio de nuestra manera de enfrentar la situación, entonces es como que choca. Yo que soy de la Universidad Nacional, que siempre estuve en clase de 300, 400 personas, rodeado de delegados de curso y representantes estudiantiles acostumbrados a llevar por delante profesores, de repente llego a la Católica y es un ambiente mucho más tranquilo, ¿verdad? Es un ambiente mucho más pequeño. Entonces, no sé, ¿verdad? No sé qué decirte. A mí me gustaría que este tipo de cosas encienda una mecha en el buen sentido. O sea, yo veo, por ejemplo, hoy que nosotros no podemos tener clases en la Católica por el marco de una pandemia. O sea, una clase de 22 personas no puede hacerse por ejemplo en la Católica, no tiene sentido. Pero el centro estudiante no está reclamando la vida presencial, está contento en el Zoom con su cámara apagada. A 100%. Yo me acuerdo de haberle dicho al presidente del centro estudiante el año pasado, reclamen la cancha de básquetbol. ¿Por qué tiene que ser un estacionamiento para profesores? Vamos a estacionar a otro lado, vamos a jugar básquetbol, lo vamos a sentarnos ahí afuera y que se haga clase al aire libre, en la primavera, fumando un cigarrillo. ¿Qué problema hay? No tiene idea por dónde arrancar. Entonces, hay una pasividad que está presente, que forma parte del problema, ¿verdad? Entonces yo siempre trato de prender un poquitito esa mecha. Esa es un tema que a mí me gustaría que esté más activa en nuestros jóvenes, ¿verdad? Entre los que me considero y me integro. Excelente, profe. Eh, Realmente creo que es tan necesario poder hablar un poco acerca de todo esto sin eufemismos, ¿verdad? Decir, sí, el derecho te dice cómo debería ser, pero a la hora de la práctica es un poco más complicado o bastante más complicado. Y lo que decías también vos, ¿verdad? Uno tiene que ir con todo a la hora de ejercer la profesión, obviamente dentro del marco normativo, no nos vamos a ir a asesinarle al juez si es que nos falla a nuestro favor, pero creo que es súper importante esto y me encantó que hayas mencionado también la importancia de entender el rol que nosotros tenemos como ciudadanos, como estudiantes, como futuros profesionales. Y creo que es también una cuestión de hábito, ¿verdad? Yo recuerdo que mi abuela me decía en el colegio, cuando yo le hice una entrevista, porque nos pidieron hablar sobre la dictadura, nos pidieron entrevistar a nuestros abuelos y mi abuela me dijo, Ale, yo lo único que recuerdo y que me dejó marcada, y a mí después también me dejó marcada su anécdota, fue, a mí me daba miedo hasta pensar. Me daba miedo hasta pensar en criticar lo que estaba sucediendo, eso me daba miedo. Y creo que uno de los temas que sigue siendo una materia pendiente en materia democrática, digamos, es entender que nosotros como ciudadanos justamente tenemos no solamente el derecho a opinar y a disentir y a cuestionar, sino quizá también es una obligación de alguna manera, porque esa crítica, ese cuestionamiento puede ser un motor de impulso para mejorar lo que ya tenemos. Creo que hubiera sido interesante eh, poder aprender también de vos. Y me encantaría, no sé, escuchar esa charla sobre la corrupción y demás, porque realmente a mí, hasta ahora en estos años de carrera, nunca nadie se me sentó y me dijo, bueno, sabes que así funciona y estas son realmente las reglas del juego y creo que sería interesante que todo estudiante de derecho tenga bien en claro eso, ¿verdad? Y conocer tanto como sea posible el mundo en el cual nosotros nos vamos a estar desempeñando el día de mañana, si es que realmente nos vamos por ese lado, ¿verdad? Y no terminamos teniendo el título solamente para colgar ahí en la oficina o donde sea. Y
reconociendo también, profe, no solamente tu vocación por la docencia y tu pasión por el derecho, que creo que se quedó en evidencia en esta charla, me gustaría preguntarte porque reconozco también que sos un ciudadano activo, un líder, ¿verdad? Dentro del Colegio de Abogados, estás dentro del gremio, o sea, creo que vos entendés bastante de qué tanto puede uno hacer como ciudadano, como profesional, como docente para mejorar nuestro país, ¿verdad? Porque creo que muchos hablamos de ese Paraguay mejor que sigue siendo como un mito, ¿verdad? Todos queremos que Paraguay mejore, pero nadie se sienta a proponer así un plan y no todos están dispuestos a seguir tampoco ningún plan, ¿verdad? Creo que como vos decís, muchas veces nos quedamos estancados en el Twitter y de repente a la hora de la verdad son dos o tres nomás los que estamos o los que están ahí a la orden, ¿verdad? Entonces me gustaría preguntarte para ir cerrando ya esta charla que Dios mío me hubiera quedado 3 horas más por ahí. Eh, Profe, ¿qué vos le recomendarías a ese joven que hoy se siente impotente o que piensa que estamos luego en pandemia y que no se puede hacer nada? Ese joven que no le gusta lo que encuentra en su país el día de hoy, sea o no estudiante de derecho, ¿verdad? ¿Cómo vos le hablarías a un joven que tiene ganas de construir algo mejor y que no sabe qué hacer, que no sabe cómo? ¿Qué es lo que ese joven puede hacer? Yo siempre digo, por ejemplo, eh, que quizá uno no va a empezar cambiando el mundo, ¿verdad? Quizá vas a empezar por evitar restar y después recién vas a poder empezar a buscar la manera de sumar mucho, pero mucho más. Pero en base a tu experiencia y a todos estos años y al día a día de todo lo que venís haciendo, ¿qué le decís a ese joven que está buscando ser un mejor paraguayo? Porque finalmente ahí es donde nace un Paraguay mejor, ¿verdad? Más allá de todas las reformas que uno puede llegar a plantear, en mayor o menor medida ese paraguayo mejor puede, por lo menos, no empeorar la situación en la que estamos hoy. Mira, yo primero o sea, yo recomendaría miles de cosas, ¿verdad? Pero te digo las que conozco, que son las que a mí me surgieron. Primero, yo le digo a todo el mundo, hay que leer y hay que leer una barbaridad. Un librito que yo les recomendaría a los jóvenes y que cuesta nada, se llama Fuerzas Morales de José Ingeniero, que es una invitación a la explosión de la rebeldía juvenil. Un joven que dice no se puede hacer nada es un anciano. Y la juventud no se mide por la edad, se mide por la propensión que uno tiene a hacer las cosas, llevándose el mundo por delante. Quien te dice que no hay manera que hacer, déjalo de lado. No, ese tipo no sirve para nada. Hay que reunirse con gente que esté inquieta constantemente. La inquietud es propia de la juventud, la otra ya es propia de la ancianidad. Un joven que te dice no hay nada que hacer es un anciano, automático. Ese no sirve para nada. Los que sirven para algo siempre van a ser menos. Eso es normal, eso es real, eso es estadístico, eso es así en todo el mundo, no pasa nada. Hay que juntarse con esas personas pueden organizar todos sus esfuerzos en pequeñas cosas, porque el mundo no se puede cambiar. El cambio es un producto de un sucesivo cúmulo de pequeños esfuerzos. Hay que poner el énfasis en un pequeño gran esfuerzo. Entonces, a lo mejor yo puedo cambiar el profesor que no me gusta, puedo cambiar el auto que no me gusta, puedo cambiar el juez que no me gusta, al abogado que no me gusta, puedo escribir el libro que me gusta, o sea, muchas cosas puedo hacer siempre. Y en ese sentido, yo lo que le digo a la gente es, primero hay que leer como un animal. Quien dice que el derecho es fácil miente, quien dice que el derecho se aprende en la facultad te miente. Uno se estudia hasta que se muere, uno trabaja hasta que se muere. Hay que trabajar más de 8 horas, hay que trabajar 12, hay que trabajar 15, hay que trabajar fines de semana, hay que olvidarse de descansar. Después uno se va a poner el pijama de madera y va a dormir todo lo que quiera el día de mañana. Hay que agarrar todas las oportunidades, pero todas las oportunidades. Los jóvenes normalmente que tienen la oportunidad de formarse en posgrados y cosas por el estilo, vuelven con un currículum más preparado que otros y automáticamente creen que tienen mérito o derecho a
remuneraciones o reconocimientos, y eso no funciona así. O sea, vos podés tener 2 o 3 o 4 títulos universitarios de mucho prestigio, pero yo no te conozco a vos. O sea, yo de repente lo que quiero es un abogado íntegro, o yo quiero un abogado madrugador, o yo quiero un tipo que se mueva en micro aunque no llueva o aunque llueva. O sea, a mí no me interesa el título per se, en tanto y en cuanto lo apliques a este país. Este país no es Harvard. Tu título puede ser de allá, pero yo te necesito acá, metido en ese tribunal o para los problemas que están en este país. Entonces, la formación es fundamental, pero la aplicación es la clave. Y la aplicación es actitud de personas. Es la actitud la que marca la diferencia, ¿verdad? O sea, no, la formación es fundamental, sin duda, ¿verdad? Pero todos esos títulos colgados en la vida de una persona anciana en su actitud hacia la vida, no sirven absolutamente de nada. Y hoy, yo creo que el involucramiento está a la luz está ahí. O sea, yo corto contigo este video y se está hablando de una ley que va a restringir más y más derechos. Entonces yo corto contigo y entro en otro a criticar la ley. No vi ni un centro de estudiantes criticando la ley todavía. Ni uno, ¿eh? Hace un año ustedes no están saliendo a farrear. Hace un año no están jugando un partido de fútbol, no se están encontrando con sus amigos, no pudieron hacer las celebraciones del fin de curso, en sexto curso, no pudieron hacer los egresos, no pudieron hacer nada. Y no hay un solo joven del centro de estudiantes de derecho reclamando que sus derechos sean garantizados. Ni uno. Eso es ancianidad pura, pura y dura. Si vos querés hacer un cambio, cambia a tu presidente del centro de estudiantes, o inútil, y elegí otro. Elegí otro que prenda la mecha, porque en definitiva de eso se trata. Después vas a dejar de ser estudiante y por ende el centro va a dejar de ser simplemente una etapa que ya pasó y vendrán otras. Yo aprovecharía las etapas que te tocan y entraría a 10.000 kilómetros por hora. O sea, 10.000, sin parar. Todo lo que sea equivocarse viene de la mano. A la larga, uno cuando termine la carrera todo golpeado, destrozado, tiene que estar contento porque fue un gran viaje, ¿verdad? Entonces yo disfrutaría el viaje. La juventud se va, uno se cansa, después empiezan a cambiar las prioridades. Ustedes van a terminar la carrera, van a empezar a trabajar, van a casarse, van a tener chicos, lo que quieran. La cosa se va a encarecer, vas a empezar a pensar de a 2, de a 3, de a 4. En cambio, en la juventud no tienen nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Tienen que estudiar, trabajar y farrear. Después no hay más nada que hacer. O sea, tienen todo el tiempo del mundo. Todos los días hay 24 horas para hacer algo, ¿verdad? Todos los días. Entonces, si vos en esas 24 horas estás jodiendo en Netflix, estás jodiendo en Twitter, estás jodiendo en esto, estás acá, estás allá, con Instagram, con Photoshop, con TikTok, y bueno, y vos sos un tipo que destruís tu vida. No es tu vida, el tiempo de tu vida en esas cosas. El cambio está afuera, ¿verdad? El cambio está afuera, o sea, salvo que uses esas metodologías o esas redes o esas cosas para otro tipo de cambios. A mí me encantaría, honestamente te lo digo, hacer sentir el valor del derecho en todos los niveles, y el de la juventud en el marco de los estudiantes no se siente. No se siente, hoy no se siente, ahora mismo no se siente. O sea, vos no ves presidentes del centro haciendo alegorías al Estado de Derecho, no ves. Va a haber posiblemente un bautismo, una farra, un asado, una campaña donde todo el mundo se emborracha, en la celebración, todo ese tipo de cosas sí, pero a la hora de ponerse la camiseta de sentarse, estudiar, tomar un argumento, defender la idea, convencer, ser responsable de lo que se dice, no hay, todavía no hay. Entonces, yo haría ese esfuerzo. Yo le diría a los estudiantes de Derecho hoy, hay que prender la mecha de la juventud, hay que usar el escenario del estudiantado, que es una fuerza enorme, enorme de transformación. Pero ese esfuerzo hay que aunarse a otros. Los centros de estudiantes pueden ser una gran caja de resonancia, reunidos con otros centros de estudiantes. Yo me acuerdo de haber hablado de esto con alumnos en la Católica, y de ahí salió, creo que FEDUNA, creo que era la Federación de Centros de Estudiantes Unidos, de una cosa así. Esa federación tiene un estatuto, pero hasta ahí.
Esa tendría que tener un WhatsApp hoy diciendo cómo vamos a hacer el cambio, ¿verdad? Y no se ve. Entonces, a mí me gustaría decirle a todos, hagan, porque después se va el tiempo, se va la oportunidad y cambian las prioridades, ¿verdad? Van a estar en otras cosas. Entonces, hoy, que tenés todo el tiempo del mundo, tenés el escenario, tenés la edad, tenés la fuerza, equivocarse bien en el presupuesto, ¿ya? O sea, no pasa nada. Yo aprovecharía, ¿verdad? Y más que nunca hay que salir a defender la Constitución y las libertades individuales, que es la esencia de la formación de la abogacía, ¿verdad? Eh, ¿Qué dice de nuestra democracia y qué dice de nosotros como ciudadanos el hecho de que se esté planteando una ley que, que tenga las características que tiene y que de alguna u otra manera restrinja tanto nuestros derechos justamente? ¿Por qué somos tan pasivos como sociedad? ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué dejamos que pase? ¿Por qué lo naturalizamos? ¿Por qué nos quedamos en Twitter? Honestamente no sé. Yo no me quedo en Twitter. O sea, yo uso Twitter para generar una idea que después genera una entrevista y que después me dice, venía el domingo a las 7 de la mañana y me voy. Y genera, venía acá y me voy. Y te espero a las 9 de la noche y me encontrás. O sea, yo soy consecuente. O sea, trato de ser consecuente con ese tema. A mí me destroza eso en el uso de mi tiempo. Termino cansado, sin duda. Pero después voy a descansar. Después voy a dejar de ser presidente del colegio de abogados y vendrá otro y hará el mismo esfuerzo y cerraré una etapa y otro continuará la labor, ¿verdad? Pero yo le invito repito, yo le invito a los jóvenes a salir afuera en el sentido de organizarse, de hablar. O sea, esto que estás haciendo vos de hablar, de armar un espacio, esto se puede hacer a nivel país con la tecnología, a nivel mundial con la tecnología, sin problema. O sea, puedes tener toda la gente hoy sin mover nadie, sin problema, pero sin problema. Y no veo, no sé por qué, veo esfuerzos individuales, pero los esfuerzos individuales son, no sé, son insuficientes. Si se pudiera construir una idea mayor o si se pudiera aunar un esfuerzo mayor, los cambios van a ser mucho más accesibles, ¿verdad? Van a estar mucho más cerca. Entonces, repito, yo creo que los estudiantes hoy tienen la posibilidad de organizarse perfectamente, pero sin problemas. O sea, si después hacer una fiesta de 1000 personas, puede hacer una manifestación de 1000 personas. O sea, la metodología es la misma. El interés nomás de bailar es más lindo que el interés de ir a construir una ley que no criminalice la libertad, ¿verdad? Entonces, un poquitito ver cómo se incentiva eso, pasa por este tipo de discursos, pero a la larga, la educación no es solamente el trabajo del profesor. Aprender no es otra cosa que salir y agarrar y salir a tomar. O sea, el aprender es un esfuerzo no solamente pasivo en el sentido que yo oigo, sino activo de salir a agarrar aquello que me forma a mí, ¿verdad? Y ese rol hay que seguir incentivando siempre. Y bueno, espero seguir incentivándolo. Claro que sí, profe. Bueno, fue un lujazo, muchísimas gracias. Fue tan ameno la charla que nos pasamos de tiempo. Eh, Nuevamente agradecerte realmente por este espacio y a todas las personas que pasan por acá les pido una frase que a vos te marcó o que vos sientas que la gente debería escuchar, puede ser tuya, puede ser de otra persona, y un libro para recomendar. Entre paréntesis, el libro de las fuerzas morales realmente es un librazo, y los que estuviste mencionando también voy a hacer una lista para compartir después con los oyentes. No, ¿Cuál es tu recomendación? los libros hay miles para leer, ¿verdad? Eso no sé, yo creo que los libros hay que leerlos y hay que disfrutarlos y el que no te gusta lo dejas para no perder tiempo y empezás otro y listo, ¿verdad? No sé, una frase, la de siempre, ¿verdad? Yo le digo a todo el mundo, el tiempo es un activo, ¿verdad? Todos los días tenemos 24 horas, entonces la cuestión pasa en qué se hace con esas horas, ¿verdad? Yo creo que hoy hay posibilidad de hacer todos los días algo, siempre, con las redes sociales, con la tecnología, eso es mucho mejor, mucho más fácil, pero hay que salir después a ser consecuente de ese tipo de iniciativas. Y yo leería todo. Hoy tenemos
No sé, hay de todo, honestamente les digo. Yo leo mucho, a mí me gusta mucho, me gusta leer mucho filosofía, me gusta leer mucho teoría, porque son temas que me tienen un poquitito por arriba. Me gusta leer mucho todo lo que tenga que ver con historia universal, historia de los grandes movimientos políticos, política en general, porque es para entender un poco la realidad. Me distiendo muchísimo con novelas, o sea, mi lectura distendida es novelas, me gustan mucho las novelas. Entonces, yo mezclo un poquitito de eso, ¿verdad? Mezclo una cosa, mezclo la otra, y por supuesto leo derecho, porque el derecho es lo que hago, y procesal es donde me especializo, en lo civil y en lo procesal. Entonces, por supuesto, me formo también. Pero yo leería mucho, leería literatura. Con la lectura uno genera vocabulario, le es mucho más fácil comunicar lo que piensa, expresar lo que siente, manejarse con seguridad a la hora de decir las cosas y de sostener los argumentos y las ideas propias. Entonces yo recomiendo leer una barbaridad, sin parar, nunca parar. Tener un libro en vez de un celular en el tiempo ocioso es una recomendación, y puede ser hasta un galanteo, porque hay gente que se enamora de gente que lee. Hoy, como leer ya no es un tema común. Hoy de repente uno se enamora de un libro o de una persona que lee. Entonces yo leería. Esa es la recomendación que doy, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias, profe Mani. Fue realmente una conversación súper provechosa. Creo que nos va a servir no solamente a estudiantes de Derecho, sino a la ciudadanía en general. Eh, bueno, el mejor de los éxitos para el Colegio de Abogados y para todo lo que emprendas. Y nuevamente agradecerte por sumarte a este espacio, ¿verdad? Cuando te escribí te dije, mira, soy solamente una joven con una idea, no hay mucho más. Y, y me diste la oportunidad de... Gracias, vos, Alejandra. Al contrario, contá conmigo para lo que necesites, los que me oyen también, sin problema. Yo les cuento a todos que ando mucho por redes sociales, por supuesto. A todos los que quieran, en el marco de su formación, tener acceso a lo que yo sé, o a la gente que conozco que también sabe, me pueden encontrar por redes sociales, y estoy dando vueltas con el tema de Endoxa, que es una iniciativa también propia en el marco de la formación alternativa. Y por supuesto el Colegio de Abogados, que sea una plataforma, sin duda alguna, para que los jóvenes puedan utilizar la institución en el marco de sus propios proyectos y de sus propias ambiciones. Si quieren pasar por el colegio como centro, como estudiante, también les voy a estar esperando sin problema. Excelente. Muchísimas gracias, profe. Bueno, a vos, muchísimas gracias también. Espero que salga bien todo. Te deseo mucho éxito y gracias.